Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es miércoles 11 de noviembre de 2020. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este canal. Un saludo a mi sobrino Osvaldo de la Cruz, que es su cumpleaños. Que la pase bonito con su familia, que disfrute este día con sus seres queridos. Bueno, sin más, vamos a escuchar la mañanera sobre el Infonavit. A ver qué nos trae y con esta nueva reforma. Vamos a escucharlo allá para todos los Estados Unidos, los mexicanos que viven en Estados Unidos. Si les interesa, pues aquí está, vean este canal. Nelter de la Cruz en YouTube. Empezamos. A presentar el proyecto de reforma a la ley del Infonavit. Nos acompañan Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, Fernando Salgado Delgado, secretario general sustituto de la CTM, José Manuel López Campos, presidente de la CONCANACO, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Prevención Social. Entonces, vamos a dar a conocer esta iniciativa de ley en beneficio de los trabajadores de México. Adelante, Carlos. Gracias, presidente, y buenos días a todos. Vamos a presentar en las siguientes láminas cuáles son los elementos clave de la reforma que ha planteado el Ejecutivo. Adelantarles que es una reforma que hemos ya conversado con el propio presidente, los miembros del Consejo de Administración, el secretario Meyer y el secretario Alcalde son parte del Consejo, así como Fernando y José Manuel, y hemos discutido esta reforma y ya al día de hoy se ha aprobado por consenso en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y estaremos en espera de que concluya el proceso legislativo. Pero les quiero decir cuáles son los elementos más importantes de la reforma que ha planteado el presidente para el Infonavit. Son, diría que 4, y tienen que ver con el reconocimiento del trabajador como mayor de edad, como un trabajador que no necesita un tutelaje y que se amplía la libertad de elección de los trabajadores. Y por eso, con esta reforma se reconoce a los trabajadores el derecho a recibir su crédito de manera directa y sin intermediarios, para que lo puedan ejercer en lo que más les convenga para sus necesidades de vivienda. En segundo lugar, por supuesto, que los derechohabientes puedan utilizar ese crédito cuantas veces lo necesiten. Lo que pasaba antes, antes de la reforma, es que el Infonavit estaba limitado a dar un solo crédito. Sin embargo, las necesidades de los trabajadores de vivienda eran adicionales a las de un crédito y por eso con esta reforma se abre la posibilidad de que puedan solicitar los créditos que necesiten. También, por supuesto, se reconoce como un elemento fundamental y como una precondición de la vivienda el suelo. Y el suelo ahora se puede adquirir también a través del crédito Infonavit para que el trabajador pueda planear su proyecto de vivienda, su forma de vida, cómo le quiere dar bienestar a su familia desde la adquisición del terreno y después que pueda ir construyendo su vivienda de manera progresiva. De alguna manera esta reforma reconoce lo que hoy sucede, que es que la vivienda social es un ente vivo y que va caminando con el tiempo y conformándose con las necesidades, los ingresos, adecuándose a la cultura de la gente. Y eso es algo fundamental que reconoce esta reforma. Y finalmente, también permite el refinanciamiento de los créditos que ha otorgado el Instituto, pero también que el Instituto y los trabajadores puedan refinanciarse créditos que han sacado con instituciones bancarias.
Estos elementos que plantea la reforma han sido reconocidos por los sectores patronal y obrero como elementos fundamentales para ampliar y expandir las posibilidades del trabajador de usar su ahorro. Y para eso, y es algo que hemos comentado con el presidente, ahora se plantea una reforma de la ley y a veces no se sabe ni siquiera cómo funciona y qué es el Infonavit. Y como ustedes saben y como lo hemos comentado en otras ocasiones, el Infonavit es un fondo que se constituye de las aportaciones que hacen los patrones a nombre de los trabajadores, y a través de estas aportaciones es que el Infonavit puede prestar del otro lado a quien necesita una casa. Y los pagos que hacen estos trabajadores sirven para que este ahorro se mantenga de manera vital y con rendimientos. Entonces es un fondo solidario de los trabajadores que se constituye con estas aportaciones patronales y que ahora van a poder usar en distintas modalidades para que puedan ampliar sus posibilidades de tener una mejor vivienda en las mejores condiciones, adecuadas a sus necesidades y a su cultura. Y ahora, presidente, me gustaría presentar algunas de las implicaciones de la reforma en las líneas específicas de crédito y cómo lo estamos viendo y discutiendo con los miembros del Consejo de Administración. En primer lugar, esto es el tema de la adquisición de suelo. Y aquí lo que hicimos fue preguntarles a los trabajadores cuántos estarían dispuestos hoy a sacar un crédito para suelo, y 320,000 trabajadores nos decían que ellos estaban interesados en adquirir este tipo de créditos. Y esto es importante porque hoy el Infonavit no los da y sin embargo existe esta necesidad, y por eso estos son implicaciones en el corto plazo. Conforme vayamos avanzando e implementando la reforma veremos que hay más necesidad, pero que además se van formando nuevos mercados para las necesidades de los trabajadores. Entonces, esto es en el primer aspecto de la adquisición del suelo, y además esto impactará de manera predominante en la parte sur-sureste del país comparado con las otras líneas de crédito. Y la razón es sencilla. Imagínense el caso de Oaxaca. El caso de Oaxaca, por ejemplo, más del 80% es propiedad ejidal o comunal. Ahí difícilmente los trabajadores van a encontrar extensiones de terreno donde se puedan desarrollar estas viviendas en serie, ¿no?, como se hacía en el modelo anterior de vivienda. Sin embargo, sí pueden adquirir suelo ejidal, comunal, que haya adquirido derecho pleno, y eso lo pueden hacer a través de su crédito Infonavit. Y de hecho ya iniciamos con ese proyecto ahora de manera programática, y ahora con la reforma sube a nivel ley y se queda de manera permanente. Y eso es parte de los cambios que ha pedido el presidente para que se queden en la transformación del país. En la que sigue está el tema de autoconstrucción, remodelación y reparación de vivienda. Hay más de 2 millones de trabajadores que están interesados en sacar este crédito. Hoy ya estamos dando los créditos de mejora que los anunciamos en su ampliación en mayo de este año aquí mismo en este foro, y que estamos dando 125,000 pesos a los trabajadores de forma directa. Pero con la reforma permite que esto se amplíe, que sea parte fundamental de las necesidades de vivienda. En el Programa Nacional de Vivienda que hizo el secretario Meyer, se detectaron que había 9.4 millones de acciones de vivienda que necesitaban los mexicanos, y el 70% de ellas son ampliación y mejora. La reforma a la ley permite que el campo de acción del Infonavit en esta materia se amplíe, y por eso 2.3 millones de trabajadores están interesados en sacar este crédito, y permitirá expandir la oferta que hoy dispone el Infonavit al menos en un 18% solo en el primer año de operación de la reforma. En tercer lugar, el refinanciamiento de créditos del Infonavit y de otras instituciones. Lo que hicimos fue detectar cuáles son los créditos que están en condiciones, por ejemplo, de tasa variable o de condiciones que no convienen hoy al trabajador en un escenario donde las finanzas públicas te llevan hacia las tasas fijas o hacia menores tasas de interés, y hemos detectado que al menos podríamos hacer 35,000 acciones de refinanciamiento en el primer año de la operación de la reforma. En el que sigue, los créditos subsecuentes, ahí también se dan hoy los créditos subsecuentes, pero coparticipados con la banca, que es la condición que ponía antes de la reforma la ley del Infonavit. Ahora lo vamos a poder hacer nosotros, y creemos que al menos en los primeros momentos de implementación de la reforma se podría expandir en 34% los créditos subsecuentes que los dé ya el propio instituto de los ahorros que el propio trabajador tenga constituidos a su nombre dentro del fondo.
Y finalmente, en el acceso a crédito de derechohabientes sin relación laboral activa, aquí me quisiera detener porque parte de lo que se ha planteado con la reforma y de los elementos que no se han discutido a cabalidad es lo que significa que el derecho que se tiene del fondo de poder adquirir un crédito con el Infonavit no se limite a la relación laboral vigente que tenga el trabajador en el momento de sacar un crédito. Esto, para mí, y así lo digo, señor presidente, es yo creo que la reforma de inclusión financiera más grande que ha tenido la historia de este país. Va a permitir que alrededor de 40 millones de personas que hoy tienen depósitos constituidos en Infonavit puedan acceder a financiamiento. Esto es impresionante en un país donde la inclusión financiera es baja, donde incluso para el tamaño de la economía tenemos pocas tarjetas de crédito, pocos seguros u otros elementos financieros. Poder tener acceso al crédito gracias a esta reforma es verdaderamente una revolución del financiamiento. Y nosotros creemos que en los primeros momentos de la reforma se pueden dar 10,000 créditos y a partir de las reglas de operación que establezca el Consejo de Administración se podrá expandir hacia que los trabajadores que han constituido depósitos, que tienen depósitos constituidos en el Infonavit y tienen un saldo positivo, puedan acceder a métodos de financiamiento. Es, sin duda, uno de los elementos más revolucionarios de la reforma, que es el acceso a financiamiento e inclusión financiera para el país y para millones de trabajadores y familias que van a poder encontrar en el Infonavit un aliado para satisfacer sus necesidades y el bienestar de su familia. Esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias, presidente, y en nombre de los trabajadores le agradecemos que tenga esta visión de inclusión financiera y sobre todo de que los trabajadores puedan tener acceso de manera libre, de manera directa, de manera consciente a mejores formas de financiamiento. Muchas gracias. No sé si de sector obrero quisiera decir algo. Buenos días a todas y a todos. Señor presidente, a partir de la reunión del Consejo de Administración con usted, se intensificó el diálogo social entre SEDATU, Secretaría de Trabajo, Infonavit y los sectores productivos para que con ese diálogo social pudiéramos llegar a acuerdos, que fue una de las condiciones que puso el presidente de la República para impulsar esta reforma. Llegar a acuerdos, fortalecer el diálogo social, particularmente en una institución tan importante, tripartita, como es el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. Y yo quiero comentarles, señor presidente, que a partir de esa importante reunión con el Consejo de Administración, estos acuerdos que se han alcanzado y que comenta el señor director amplían el horizonte de los trabajadores y de las trabajadoras, particularmente quiero señalarlo porque esto vendrá a fortalecer el patrimonio de las y los trabajadores a través de estos nuevos esquemas que darán mucha mayor libertad, un mejor horizonte para que cada uno de los derechohabientes, que cada una de las trabajadoras y los trabajadores pueda elegir una vivienda. Nos viene a fortalecer en muchas regiones del país el arraigo que quieren tener ellos en su tierra a través de estos nuevos modelos. Pero además, con el crédito a la remodelación, a la ampliación, a la mejora de la vivienda, con la multiplicidad de créditos que puede haber, con reconversión de créditos de una institución financiera hacia el Infonavit, que va a dar como resultado el menor costo en el crédito, el pago de menores intereses, y que esto viene a ayudar muchísimo a los y los trabajadores en un aspecto que nos tenía muy atados, el no generar un patrimonio, sino al revés, ir teniendo una deuda impagable que provocó, como lo comentó hace un rato el señor presidente, que
se abandonaran las viviendas, que se dejaran las viviendas por lejanas, que se dejaran las viviendas por ser muy pequeñas, por estar mal construidas o por estar en las zonas de riesgo, pero sobre todo por la condición económica de los trabajadores cuyo salario no permitía seguir haciéndose cargo de una deuda extensa, larga, casi eterna, que fuera de hacer un patrimonio, como ya lo dije, constituía mucho más un riesgo para su propio patrimonio. A estas medidas se vienen a sumar lo que ya se logró con la devolución que se está realizando de los fondos de la vivienda a cada trabajador, producto del artículo 8º transitorio, que se iban hacia otro lado y no se iban hacia el trabajador. Hoy ese es un gran logro, viene a sumarse también a la posibilidad hoy de la transformación de ese salario mínimo a pesos, lo que le impacta en mucho menores intereses y mucho mayor asequible su crédito para poderlo pagar y fortalecer su patrimonio. Viene a sumarse también a la posibilidad, particularmente para las mujeres trabajadoras en muchas zonas del país, en todo el país, donde son madres, jefas de familia, viene a fortalecer su patrimonio, pero además con los nuevos esquemas de crédito, donde pueden sumar su crédito, donde pueden sumar su saldo de su cuenta de vivienda a una hermana, a un hermano, a la madre, al padre. Esto también es una nueva modalidad que ya está en el instituto y que también viene a fortalecer a las y los trabajadores. Por último, la libertad que hoy pueden tener los trabajadores para elegir dónde estar, para elegir dónde vivir. Esto va a evitar el coyotaje, va a evitar la corrupción, viene a eliminar vicios de originación donde al trabajador se le dan créditos y al final se queda sin dinero y sin vivienda, pero sí se queda con una deuda a la que no puede pagar, con créditos bancarios mucho más elevados que los que tiene el Infonavit en otro tipo de financiamiento. De tal manera que para el sector de los trabajadores, y me encarga el senador don Carlos Aceves que reconozcamos aquí públicamente, que agradezcamos al señor presidente lo que con este diálogo social, que en una institución que cada vez alcanza mayores niveles de supervisión en las viviendas que se están construyendo, mejores niveles de originación en los créditos que se están otorgando y sobre todo que se evita con la transparencia con la que se está trabajando, la corrupción, el coyotaje, el intermediarismo y que esto venga a fortalecer el patrimonio de los trabajadores. Finalmente, señor presidente, nosotros en el sector de los trabajadores, para don Carlos Aceves, que lo ha estado peleando siempre, los recursos de los trabajadores en este gran fondo solidario, como dijo el director, bien cuidados, bien administrados, que lleguen a cada trabajadora y a cada trabajadora donde deben llegar, son una garantía también para el país. Y en este momento tan complicado, en este momento tan difícil, es un fondo solidario para todo el país que viene con estos millones de trabajadores, con los 370,000 trabajadores que son candidatos a una de las modalidades, con los más de 2 millones que son candidatos a adquirir un terreno para construir allí su propia vivienda. Esto viene a fortalecer la economía regional, la economía del país con el dinero de las y los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Manuel. Bien, señor presidente. Con un respetuoso saludo al señor presidente y un afectuoso reconocimiento a quienes hoy nos acompañan en esta presentación. Me honro en representar al sector empresarial y manifestar que la propuesta del presidente de la República para modificar la ley del Infonavit, recientemente dictaminada en forma favorable por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y que esperamos sea aprobada por ambas cámaras, permitirá a los trabajadores obtener un crédito cuantas veces lo necesiten de acuerdo a sus posibilidades. Podrán comprar un terreno, situación que anteriormente no era posible, donde podrán construir sus viviendas progresivamente de acuerdo a sus preferencias y a sus posibilidades.
El que haya más opciones de crédito en el Infonavit para construir su casa, ampliarla o mejorarla, pero que también puedan seguir comprando una vivienda nueva o usada, como actualmente lo hacen, todo esto conforme a su elección y sin intermediación, tendrá un impacto favorable en la reactivación económica a niveles regionales para miles de pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, y también para el empleo. Estos cambios en la operación crediticia del Infonavit contribuirán también en la reactivación económica de las empresas constructoras de menor tamaño y también contribuirán en la demanda de insumos nacionales que genera la autoconstrucción y consecuentemente se reflejará en el empleo, creando un círculo virtuoso para las economías locales. La emergencia sanitaria y su impacto en nuestra economía no tiene precedente en México, pero tampoco en el mundo. Por tal razón, es oportuno hacer un reconocimiento a los empresarios del país por el compromiso que adquirieron en los hechos para con la seguridad social, al mantener los puestos de trabajo en la mayoría de los casos, a pesar de que la suspensión temporal de muchas empresas, de muchas actividades económicas y la caída en las ventas en algunos sectores, a pesar de eso, se mantuvo la planta laboral en gran medida. Y es motivo de orgullo para los tres sectores que conformamos el Infonavit que la recaudación acumulada del Instituto por aportaciones patronales, contra todo pronóstico, se mantuvo constante e incluso aumentó en términos reales. Debo compartirles, señor presidente, que en días pasados la CONCAMIN, Coparmex y CONCANACO, en forma coordinada iniciamos una campaña en nuestras empresas afiliadas para invitarlos a que en la recontratación prestaran atención a quienes tenían registrado un crédito vigente con el Infonavit, para contribuir de esta forma a la seguridad patrimonial del trabajador y de sus familias. El pasado 13 de octubre, durante la reunión entre usted, señor presidente, y el Consejo Tripartita del Infonavit, los constructores de vivienda refrendaron el compromiso de mantener y elevar la calidad de las viviendas y en su adecuada ubicación. Como ya manifestó, los problemas de ubicación han tenido consecuencias y es un punto en el que se prestará especial atención, así como la disposición de emprender nuevos modelos de negocio, como es ofrecer lotes con servicios para que puedan adquirir directamente el terreno los trabajadores y autoconstruir sus viviendas. Esto como una respuesta a las nuevas modificaciones que generarán un nuevo tiempo para la vivienda en México. Estamos seguros que esto contribuirá no solo a dinamizar la economía, sino a garantizarle a un mayor número de trabajadores y trabajadoras la oportunidad de acceder a una vivienda en sus diferentes modalidades y de poder remodelar y modificar las actuales. Y concluyo con un reconocimiento al Instituto por los apoyos brindados a patrones y trabajadores durante la contingencia sanitaria, y otro reconocimiento adicional por las facilidades que recientemente se anunciaron con relación al Buen Fin, que es otra manera de reactivar la economía. Con el Infonavit está participando en el programa del Buen Fin, lo mismo que el FOBISTE, pero hoy estamos hablando del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso. Pues este es el proyecto de ley que ya está en curso.
para su aprobación. Vamos a darle seguimiento una vez que se apruebe. Se va a dar a conocer de que ya se cuenta con este nuevo marco legal para el otorgamiento de los créditos en el Infonavit y se va a estar informando a los trabajadores de todos los trámites que se van a simplificar y que pueden ellos llevar a cabo para obtener los créditos, porque como en otros asuntos a veces falta información, no hay información para todos. Hay quienes están aportando sus cuotas y no conocen que pueden utilizar estos beneficios de la seguridad social, que son producto de sus derechos, son prestaciones y se lleva mucho tiempo el que se pueda acceder a un crédito. Entonces vamos a estar informando constantemente. Aquí Carlos Martínez y Román Meyer van a estar informando de cómo vamos avanzando, qué efectos ha tenido esta reforma, que estoy seguro va a ayudar mucho a que la gente pueda tomar la iniciativa de ayudarnos. Ya es la democracia, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya no es un ciudadano imaginario que debe ser conducido, asesorado, tutelado. Ya no es la política corporativa, es la política democrática de participación libre de los ciudadanos. Cada ciudadano puede actuar con libertad y ejercer sus derechos. Por eso, todo lo que el gobierno está llevando a cabo se traslada a la gente de manera directa, sin intermediación, porque el ciudadano es mayor de edad, el pueblo sabe lo que le conviene, lo que no le conviene. No es que se requiera de estos mecanismos de intermediación, sino procurar que todos actuemos con mayor libertad. Se usaban muchos eufemismos, mitos. ¿Cómo se le va a dar a un trabajador un crédito si no sabe construir una casa? Muchas veces ese trabajador que recibía el crédito es un trabajador de la construcción que se dedica a eso, a hacer casas. ¿Por qué? Porque se necesitaba mantener a este aparato de intermediación costosísimo, oneroso, porque hacían grandes negocios en la construcción de todas las unidades habitacionales. Empresarios deshonestos, no generalizo, porque también hay empresarios de la construcción muy honestos, íntegros, responsables,
pero también surgieron en los últimos años nuevas empresas como hongos después de la lluvia, y políticos o familiares de políticos para hacer unidades habitacionales que ahora están abandonadas porque no les importaba a la gente, no les importaba el pueblo, les importaba hacer el negocio, el atraco. Por eso, a comprar terrenos en Kenia, en los cerros, porque ahí compraban por hectárea, no por metro cuadrado. Pero no hay transporte, pero no hay agua, está muy lejos. Eso no importa. Lo que interesa es que ya tengo el permiso para comprar un cerro que me cuesta muy poco y ahí voy a construir y ya tengo el acuerdo para recibir el dinero de los créditos de los trabajadores. Ya después vemos quién se va a ir a vivir allá, pero yo ya hice mi negocio, mi tranza. Entonces eso se termina. Y yo quiero pues agradecer mucho a este organismo tripartito, porque fue un planteamiento que se hizo en un consejo de administración y se buscó un acuerdo. La representación de los trabajadores aceptó, la representación de los empresarios, y se logró este consenso. Y muchas gracias, porque esto va a beneficiar mucho a los trabajadores y va a reactivar la economía, porque la gente va a tomar la iniciativa de solicitar los créditos para la compra del terreno, para la autoconstrucción, y esto es empleo y esto es bienestar para nuestro pueblo. Entonces, es algo muy importante. Mande. Román. Sí. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Con su permiso, como parte de la estrategia que aquí se ha presentado, esta modificación de ley muy importante, atiende unos elementos fundamentales que nosotros determinamos en el programa, el Programa Nacional de Vivienda. Cuando nosotros conformamos este documento, empezamos a trabajar desde el 2017, incluso 2016, y toda la información que nos estaba arrojando, todos los datos estadísticos, es que la gran mayoría de la población mexicana autoconstruye su vivienda. Estamos hablando que 2/3 partes de los mexicanos autoproducen su vivienda. Seguramente muchos de ustedes así fue el caso, así vivieron, en el caso mío también. Yo crecí en una vivienda que se fue autoproduciendo conforme se tenía dinero para hacer un cuarto más o colar un piso más. Entonces, como parte del trabajo que hemos venido haciendo, hemos ya conformado y estamos en proceso de poder, al término del año, sacar una plataforma que se llama Decide y Construye, que es una plataforma que va a orientar a los trabajadores y en general a toda la población mexicana de cómo llevar a cabo el proceso de autoproducción de su vivienda. Se divide, digamos, en 3 componentes básicos. Este es el conjunto de instituciones que van a estar colaborando dentro de esta plataforma, que van a estar sumando sus propios programas, toda la información para que en un solo sitio todos los derechohabientes, todos los mexicanos puedan encontrar información fundamental para la mejor toma de decisión en el proceso de autoproducción o en la adquisición de un lote o un lote con servicios, como aquí se ha mencionado. La plataforma se divide en 3 componentes: la parte de información, la parte de herramientas y la parte de servicios. Siguiente lámina. En la parte de información, ¿qué información va a tener esta plataforma que sea útil para todos nosotros? Va a tener un programa, los programas y apoyos que está ofreciendo el sector público y también, digamos, cada una de las diferentes instituciones van a poder entrar, van a poder averiguar cuál es el tipo de programa que más les conviene. Va a haber información para conocer todas las necesidades de las obras, digamos, esto va
estar acompañado con un conjunto de tutoriales, con videos que les va a venir explicando cómo se hace una programación de su obra, cómo se determinan las necesidades, ¿no? Va a haber un conjunto de sistemas de cuestionarios que van a arrojar cuál es la necesidad fundamental, si se requiere la ampliación, si se requiere un baño, de qué dimensiones, con qué características y cuál va a ser el costo estimado de esa vivienda. Entonces, la plataforma va a empezar a conformarse de tal suerte que va a dar información muy palpable a costos reales regionales, porque no es lo mismo el metro cuadrado tanto en Tijuana como en Yucatán como en el Estado de México. Los insumos van variando. Entonces, sí es importante que la población tenga esta información de forma directa. También, además de los planos y las guías y los tutoriales en los procesos constructivos de cómo, cimbrar, cómo, digamos, apisonar el suelo para poder conformar la cimentación, cómo levantar un muro de carga, cómo hacer el colado, un sistema de columnas y dalas. Se va a también tener un conjunto de planos y manuales. Hemos venido trabajando con el propio instituto, con otras también instituciones que ven temas de vivienda, en la conformación de tipologías de vivienda con una visión regional. Eso quiere decir que tenemos ya diferentes prototipos de vivienda que responden a temas de climas, a temas de orientaciones, a temas de materiales. Gran parte de la crítica que habíamos hecho y hemos seguido haciendo a la anterior política de vivienda es que el mismo modelo de vivienda se replicaba tanto en Tapachula como en el Estado de México como en Chihuahua. Pero los usos y costumbres, los materiales, la forma de vivir es muy diferente, no se puede hacer el mismo modelo. Entonces estamos y vamos a subir a esta plataforma que se va a inaugurar a finales de año información muy importante que la población va a poder descargar los planos ejecutivos, los planos y toda la información, los catálogos de conceptos, los precios unitarios, todo, digamos, la información que se requiere en coordinación, digamos, también con otro segmento que va a tener la propia plataforma, que es un seguimiento personal, si es que así, digamos, se requiere. La orientación sobre los trámites, también vamos a estar sumando toda la orientación de los trámites que solicitan los gobiernos municipales. Son los gobiernos municipales quienes dictaminan qué permisos se requieren para la obtención de un mejoramiento, una ampliación o una vivienda nueva. Vamos a hacer un trabajo muy arduo con todos los municipios a nivel nacional para que en esa plataforma se señale muy claramente, en la medida de lo posible, conforme a la información que nos van dando los municipios, qué documentación, qué trámite se requiere llevar a cabo para que cada familia en el proceso de autoproducción tenga ya los permisos correspondientes que dictamina la autoridad local. Siguiente lámina. En la parte de herramientas, un autodiagnóstico que se va a poder llenar de forma, digamos, automática, que nos va a arrojar o le va a arrojar al derechohabiente o, digamos, a quien tenga estas dudas, cuáles van a ser las necesidades que se requieren para mejorar o ampliar o sustituir su vivienda. Una calculadora de costos de obras es un tema fundamental. En muchas ocasiones, quienes no tienen conocimiento de construcción, cuesta trabajo decir, bueno, ¿cuánto me va a costar la remodelación? Cuesta 6,000 pesos el metro cuadrado, cuesta 7,000 pesos el metro cuadrado, cuesta 9,000. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de una vivienda nueva? Pues muchas veces va a depender de las características de cómo esté conformada la vivienda. Entonces, esta calculadora va a poder arrojar insumos muy importantes a la población para que de forma previa la población sepa que cuánto es el costo estimado en la acción de vivienda que se quiere realizar. También un cuestionario para, digamos, identificar cuestiones de mejoras que se pueden llevar a cabo. Siguiente lámina. Y los servicios, bueno, estamos en el proceso de conformar una plataforma donde técnicos, ya sean arquitectos, ya sean ingenieros, se puedan dar de alta, que previamente estén calificados, que hay un proceso para poder calificarlos. Y si alguien quiere contratar un arquitecto, un ingeniero en la región donde viva en esa plataforma, puedan ver, digamos, estos servicios que se están ofreciendo por particulares o por empresas para un tema de asesoría técnica en el proceso de autoproducción de la vivienda. Es un tema fundamental. En muchas ocasiones, muchas de las familias sí requieren este acompañamiento técnico y la plataforma va para eso, va a servir en ese sentido.
Vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que profesionistas se puedan subir a esta plataforma, puedan dar sus servicios, que estén calificados y que puedan atender sobre todo a la población que vive en la zona donde servidor se haya dado de alta. Asimismo, bueno, conocer la oferta de materiales y precios, eso es muy importante. Habíamos comentado que van variando los costos de la varilla, del cemento o de los insumos como el ladrillo o el block, dependiendo de cada una de las diferentes regiones. Entonces, la plataforma dará esta información a los derechohabientes o a quienes quieran acceder a esta plataforma. Y por último… Ya, pues ahí está en el internet, pueden buscar la página. Pues me despido, nos vemos en el próximo video, otros 2 videos que tenemos que sacar y dar una información sobre los titulares de los periódicos que ya los tengo. Nos vemos a la próxima. Tengan bonita tarde, cuídense, que sigue esta pandemia, no ha terminado. Hasta luego, saludos Osvaldo, felicidades.